Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con un invitado sumamente especial. Para mí es un gusto estar hoy día con José Enrique Escardó, presidente y fundador de la Red de Sobrevivientes del Perú y vicepresidente del Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe. José Enrique, bienvenido al canal y gracias por estar con nosotros una vez más. Hola Armando, ¿qué tal? Muchas gracias. José Enrique, tu historia es bastante particular e importante para el caso Sodalicio. Tú fuiste el primero en denunciar públicamente en la revista Gente los abusos que se daban dentro de las comunidades sodálites. Tú haces tus columnas el año 2000, desde octubre hasta noviembre, diciembre aproximadamente, y de ahí empiezan a haber otra serie de eventos donde se habla del caso Sodalicio, como es el programa de Cecilia Valenzuela donde Jorge Bruce menciona que es un grupo con características sectarias. De ahí en el 2002 Pedro presenta, el director de este canal presenta Mateo 10 sin ánimo de denuncia, pero en la presentación del libro le hacen darse cuenta de que fue parte de una secta. En el 2011 son las denuncias contra Germán Doig y contra Fernando Figari, Fernando Figari, que llevan a la renuncia del último a su cargo como secretario general del Sodalicio. Pero recién es en el 2015, con mitad monjes y mitad soldados, que el tema del sodalicio entra al debate público con gran importancia y toma los medios de comunicación como un eje importante del año. ¿Cómo fueron esos 15 años desde que tú haces la primera denuncia hasta que el tema empieza a estar en la boca de todos? Bueno, resumir 15 años es un poco complicado, pero tal vez podemos comenzar por el impacto inicial. Ujú. Eh, en el 2000, cuando yo escribo mis columnas y salen en ese momento, la revista Gente era muy leída, ¿no? Y especialmente en sectores de toma de decisión, ¿no? Políticos, etcétera. Entonces, se vuelve, o sea, es un gran impacto para el sodalicio, o sea, el sodalicio siente una pegada muy fuerte, ¿no? Y comienzan con la misma actitud que están teniendo ahora y que han tenido en los últimos 24 años, a atacar al mensajero, ¿no? En vez de hacer lo que debería hacer un católico para que se perdonen sus pecados y que valga ese perdón, es confesarlos, hacer un acto de contrición, ¿no? O sea, arrepentirse de esos pecados y además luego hacer acciones para que les sean perdonadas y no volver a cometerlo. Pero como los católicos en general no conocen muy bien su religión, entonces no lo hicieron, ¿no? Y lo que se dedicaron fue a atacarme, a crearme una campaña de difamación intensa dentro del sodalicio, en la que me pusieron casi al nivel del anticristo, ¿no? Movieron sus contactos que ya tenían en ese momento en empresas, con gente importante de la sociedad, ¿no? Para también descalificarme como persona. Y he escuchado los rumores más extraños a lo largo de estos 24 años, pero esos primeros fueron muy, digamos, cantinflescos, ¿no? Y bueno, luego eh, también lo que comenzaron a hacer fue a moverse, obviamente, con Cipriani, que era su gran aliado en el arzobispado de Lima, y Cipriani tiene una reunión con empresarios católicos y les dice que no anuncien en la revista hasta que no paren estas columnas. Y comienzan a entrar llamadas dirigidas a mi padre, que era el director de la revista, diciéndole que no iban a anunciar, que iban a retirar la publicidad, y eso comenzaron a hacer. Entonces, Oh. si leen mi última columna, ahí lo cuento, ¿no? Que a raíz de eso es que yo decido parar porque se estaba generando un problema económico para la revista y no podría afectar a los más de 100 trabajadores que tenían ahí, que dependían de su sueldo. Y bueno, a partir de ahí comienzan amenazas de muerte, ¿no? Recuerdo haber recibido una amenaza de muerte en mi correo, que provenía de un pulpo mutante de 6 brazos, ¿no? Eso era lo que decía. Y que describía cómo me iban a asesinar en la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Al estilo Tupac Amaru, mezclado con un poco de Inquisición, ¿no? Y bueno, de ahí comenzaron otros ataques que fueron como subrepticios, como suele actuar el sodalicio, ¿no? O sea, al comienzo eran como muy, muy conchudos al hacer las cosas,
Por ejemplo, yo estaba haciendo trámites con una distribuidora nueva para que la revista fuera distribuida por ellos, cambiarnos de distribuidora, y de repente el gerente general me llama, un venezolano, y me dice, tú me has mandado un cura para que converse conmigo. Entonces yo le dije, no, como si estoy criticando a la iglesia y al sodalícito. Entonces me dice, bueno, ha venido un cura hoy día, ¿no? Y me lo describió y era Jaime Bertel, la descripción. Entonces, a decirle que no haga negocios con nosotros, pero él no lo recibió, ¿no? Porque quería saber si yo lo había, lo había enviado. Y así después quería ingresar a enseñar en universidades y por ejemplo, en la San Martín, el decano de la Facultad de Comunicación, donde yo entraba a enseñar, estaba todo aprobado, era un cura, ¿no? Y él me mira, no me pregunta nada y me dice que no, de frente. Y así, luego cuando ya salí de la revista comencé a tener problemas para entrar a trabajos, para trabajar con distintas personas, empresas, etcétera, y eso se ha mantenido hasta ahora. Y bueno, por ahí amenazas de muerte, ¿no? Que también recrudecieron cuando salió lo de Germán Doig en el 2010-2011. Amenazas contra la integridad sexual de mi hija cuando ella tenía 4 años, en una publicación en mi blog, ¿no? Y bueno, finalmente cuando ya salió el libro de Pedro y yo seguía hablando del tema, llamadas telefónicas también con amenazas de muerte contra mí y contra mi hija, ¿no? Más todo lo otro que ha hecho que mi familia, ¿no? Gran parte de mi familia, de mis ex amigos, etcétera, etcétera, y de la sociedad en general me den la espalda, ¿no? Ujú. Claro, o sea, este periodo, o sea, también una fase de revictimizarte como víctima y además de cortarte oportunidades de trabajo, oportunidades laborales, etcétera. Y todo esto orquestado, entiendo yo, por el mismo Sodalicio y sus Sí, aliados. porque es bien raro que provenga de otro lado, si esa era mi bronca, ¿no? Claro. Entonces, sí, y no solo revictimización de parte del sodalicio, sino también algo muy importante que es la victimización secundaria que proviene del Estado, ¿no? Nadie en el Estado prestó atención. Cuando fui al Congreso a hablar del tema con algunos congresistas, lo he contado varias veces, me dijeron, bueno, he visto que Pedro dice muchas lisuras en su canal, así que no sé si se va a Dale, dale, dale. desmonetizar el video, pero voy a repetir lo que me dijeron. Me dijo, tú estás huevón, no, que no nos vamos a meter con la iglesia, ¿no? Y después, ese tipo de cosas, ¿no? Y obviamente no hizo nada la justicia, ni siquiera investigaron, ni lo tomaron en serio. Y no solo eso, los periodistas también. Recuerdo que cuando ya salió el libro y comenzaron un poco las cosas a cambiar, ¿no? O sea, de un Ujú, vuelco de 180 grados, mi caso particular. eh, han habido periodistas que me han pedido perdón en entrevistas que me hicieron ujú, en esa época porque, por no haberme tomado en serio en ese momento, ¿no? claro. En tus columnas de la revista Gente tienes, he separado dos párrafos, uno del 2 de noviembre y uno del 15 de noviembre, que para mí son premonitorios de lo que pasaría después. En el del 2 de noviembre, y cito textualmente, dices, a mí nadie me va a vender el cuento de que la iglesia es santa, cuando he visto tantos intereses, tanta cochinada, tanta politiquería, tantas movidas de dinero, tantos malos tratos físicos y psicológicos. Así que agárrense porque después de casi 12 años de silencio soltaré todo, caiga quien caiga. Estoy seguro de que los responsables, la iglesia, tratarán de hacerse los locos, de lavarse las manos, pero espero que sean tan valientes para enfrentar estas acusaciones como cuando hablan de transparencia, moralidad y demás cosas que ni ellos mismos cumplen. Y en la del 15 de noviembre dices lo siguiente. Hace semanas que vengo contando cosas que probablemente estén pasando incluso hoy mismo mientras estás leyendo estas líneas. A lo mejor algunos de tus hijos, hermanos o primos. No estoy jugando, no solo estoy pasando el tiempo, no estoy haciendo catarsis. Estoy arriesgando mi seguridad, mi propia vida, para contarle a todo el que tenga oídos para oír algo que nunca nadie se ha atrevido a contar. La verdad de lo que pasa tras las paredes de una comunidad católica moderna y aceptada por el Papa Juan Pablo II, la Iglesia peruana y la sociedad. En el primer punto, incluso fueron más allá, no solo que no respondieron, sino que atacaron al mensajero, como bien ha señalado. Y en el segundo punto, em, lo que me parece importante es que según la comisión de Belaúnde en el Congreso, hubieron abusos del sodalicio después de tus columnas. Entonces, ambos párrafos son vaticinadores de lo que pasaría después, ¿no? Al leer estos párrafos, ¿qué es lo que te viene a la mente? Bueno, eso
más que por pitonizo, ¿no? Proviene del método científico, ¿no? Mirar la evidencia, analizarla, darse cuenta de cómo funcionan las cosas con un patrón y lo que viene, lo que sigue, si se cumplen las mismas variables, va a suceder, ¿no? Y eso es lo que ha estado pasando. Lo cual demuestra que es lo que yo he dicho siempre, que no se trata de manzanas podridas, sino que se trata de un modus operandi institucional, ¿no? Arraigado en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos y que no creo ni tengo esperanzas de que vaya a cambiar. Por eso es que yo particularmente no confío en la Iglesia Católica y su justicia, sino que creo que la justicia tiene que venir desde afuera y que debe incluir a la Iglesia Católica como responsable. Claro, pero en el caso de la denuncia que presentaron ustedes, lamentablemente los delitos prescribieron en la gran mayoría de sus casos. Entonces, pareciera que la única alternativa real es la justicia dentro de la misma iglesia, ¿no? Y los procesos que estamos viendo estos meses, que igual después profundizaremos. Pero, ¿ves otras alternativas de justicia cuando ya prescribieron los delitos? Em, Sí, una de las cosas que estamos haciendo dentro del Movimiento de Valientes Latinoamérica y del Caribe, que trabajamos en 15 países de la región por el momento y esperamos que sean en todos, es lograr que los gobiernos se den cuenta de que la prescripción es algo que no debe existir en este tipo de actos de violencia física, psicológica, espiritual y sexual, porque el daño no prescribe. Entonces, si el daño no prescribe y la persona va a vivir con eso toda su vida, merece justicia en cualquier momento de su vida, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos trabajando. Obviamente, yo no me centro solamente en el caso Sodalicio, es algo que he ido construyendo a lo largo del tiempo y que quiero que sea un poco más o bastante más amplio. Y esa es la idea. Y estamos trabajando muy fuerte con distintos abogados, ¿no? De distintos países para lograr uniformidad por lo menos en la región, si no es en todo el mundo con respecto a este tema de la prescripción en estos casos específicos que se podrían considerar delitos de lesa humanidad y al ser de lesa humanidad no deberían prescribir, ¿no? Entonces, yo particularmente ya lo he dicho, en mi caso específico con el tema del sodalicio, yo ya he renunciado hace tiempo a la justicia, ¿no? Ni lucho por la justicia en mi caso, ni lucho por tener esperanza en esa justicia de ningún lado. Yo creo que que se sepa la verdad ya hacia afuera es un acto de justicia que yo mismo y otras víctimas y sobrevivientes hemos conseguido, ¿no? Y no espero más, ¿no? Pero sí quiero trabajar hasta donde pueda, ¿no? Hasta que me dé la vida en crear condiciones para que haya justicia, sanidad, que no es solo reparación económica, sino una reparación integral y prevención, que es lo más importante, ¿no? Claro. Em, eh, claro, entonces esto depende mucho de voluntad política y yo me voy a dos hechos. Primero, tenemos un Congreso que quiere eliminar los crímenes de lesa humanidad y que claramente no entienden la justicia supranacional y los mecanismos que te da el derecho internacional público. Y por otro, que tú, y me acuerdo perfectamente, a través de Twitter convocaste a postulantes al Congreso a que se sumaran a una iniciativa de ley antisectas. ¿Cuál fue la voluntad política en ese momento? ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que a nivel político en el país se puede lograr un proyecto de esta envergadura? Te contaba hace un rato que en el año 2000 fui al Congreso y les dije, miren, pasa esto, y me dijeron, no seas huevón, no nos vamos a meter con la iglesia, con la iglesia. Ujú. Y luego en las elecciones del 2016, eh, si mal no recuerdo fue ese año, propuse a los candidatos al Congreso a través de mi Twitter a que investigaran al sodalicio y se comprometieron tres candidatos. Uno de ellos fue Alberto de la Hunde y fue el único que entró de los tres. Y él cumplió y se hizo la investigación en el Congreso, ¿no? De sodalicio. Entonces, esa es una prueba de que las cosas sí pueden cambiar, aunque a veces demoren mucho tiempo. Entonces, eso sí tengo esperanza, ¿no? De que de repente tal vez en este Congreso no se pueda, pero veremos qué pasa en el siguiente y seguimos trabajando para que se consiga. Y no solamente, y la voluntad política depende también de la presión de las personas y tenemos que aprender a presionar de las maneras correctas, ¿no? Y eso es lo que también queremos hacer a través de nuestras organizaciones. Presionar a través de la influencia y la
la capacitación y también presionar a través de la opinión pública, que la opinión pública sepa de qué se trata esto y por qué debe estar involucrada en estos temas, por qué es tan importante. Entonces, es un poco el trabajo que también queremos hacer, ¿no? Entonces, sí tengo esperanza de que tal vez se pueda conseguir algo en ese sentido más adelante. Correcto. En tus columnas de la revista Gente, uno de los actores principales es José Antonio Eguren, que en ese momento era obispo auxiliar de Lima y que posteriormente sería obispo de Piura y Tumbes. Y tú mencionas dos hechos que son, Perdón, ya era obispo, Uren, en el año 80. Ah, no, estás hablando del 2000. claro, En mis columnas. claro, Ah, en tus ya, no, porque columnas cuando pasó lo que pasó en el 86, 87, 88 con él, ¿no? Él era cura nomás. claro, Ujú, pero tú tenías un rol muy importante dentro de las casas de formación del sodalicio. ujú. Tú mencionas dos hechos en tus columnas. Uno es una historia relacionada con que te obligaron a comer arroz con leche con ketchup porque te olvidaste de retirar de la mesa el ketchup y la pimienta junto con otro ex miembro, supongo, de ese momento. Em, y de ahí cuentas otra historia sobre que te habían mandado a hacer ayuno de lechuga y agua y que Guren estuvo tentándote un pan con mantequilla en la cara cuando tú estabas en este ayuno. ¿Cómo recuerdas a Eguren en las casas de formación cuando todavía era cura? ¿Y era premonitorio de lo que vendría después como obispo y como autoridad de la iglesia? Ebu era un sodalite más, ¿no? Mm, Entonces, la personalidad de los sodalites en general, especialmente cuando estaban dentro de las casas, ¿no? Ya en la vida comunitaria, que era que como se mostraban como eran, ¿no? No con las caretas que usaban afuera. eh, era eso, era una persona autoritaria, era una persona que le gustaba, disfrutaba del sadismo, ¿no? Muy sádica, una persona que reía de una manera como malévola. Incluso en ese momento me parecía raro, ¿no? Todo el mundo decía el gordo de Buren, que es bonachón, que no sé qué, pero, por ejemplo, Bertel no tenía eso, por lo menos en mi caso, en mi experiencia ujú, con Bertel, no tenía como esa actitud de bullying, ¿no? mm, Bertel era un poco más como reilón y juguetón y jugaba un poco y se dejaba también molestar él, ¿no? O sea, me molestaba a mí, me molestaba a otro y también se dejaba molestar. No estoy hablando de los abusos, ni del encubrimiento, ni nada, ese es otro tema, ¿no? ujú, El cual obviamente no los voy a, no limpian, lo que estoy diciendo limpia eso, ¿no? Para nada, simplemente son rasgos de personalidad. Pero Oren sí era como el típico descrito en esta lista de los 10 expulsados, ¿no? Del sádico, ¿no? Ese tipo que disfrutaba con esa violencia, ¿no? Y claro, la violencia impartida por Eguren y por Fiar y por los demás, por todas las autoridades del sodalicio, era una violencia, digamos, que te la hacían, te la presentaban como una especie de violencia limítrofe, ¿no? O sea que un pasito más allá y ya podría considerarse como algo delictivo, pero estaban justo el pasito anterior, ¿no? Entonces no había ujú. problema y eso se consideraba formador de tu personalidad para ser mitad monje, mitad soldados y todo eso, ¿no? Entonces la gente me da risa porque, claro, sacan a momentos de, digamos, que aparentemente no son violencia, ¿no? Sacan momentos, los sacan de contexto y los presentan como algo único, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen que mi denuncia contra Eguren y el sodalicio fue porque me hicieron comer arroz con leche con ketchup, ¿no? Pero claro, no leen las otras 6 columnas, no leen mis declaraciones ante el Congreso, no leen toda la investigación que se hizo en el Congreso de 1300 páginas, o sea, no leen lo que dijimos ante la fiscalía, no ven todo lo demás, las propias conclusiones del sodalicio mismo. O sea, el sodalicio mismo en 2 comisiones acepta los abusos, acepta la cultura de abuso, ¿no? Entonces, no, sacan, es la típica de fake news, ¿no? Que Ujú. toman una verdad y la sacan, ¿no? La extirpan de la realidad y la rodean de fantasía, ¿no? Entonces, con eso ya hacen creer que todo es fantasía, ¿no? Claro. Cuando se da la expulsión de Guren junto con otros 10 sodálites,
el 25 del mes pasado, Ujú. José Antonio Buren responde con la siguiente carta. Muchas personas en sus comunicaciones de estos días me han expresado su pena y mortificación por la forma como se me ha comunicado nuestra expulsión, donde un grupo de 10 hermanos se nos atribuye a todos por igual y sin ningún tipo de aclaración o precisión, actos gravísimos. Haberlo hecho de esta manera, me advierten, constituye una injuria y un daño a la reputación y al buen nombre de todos los expulsados, así como a la justicia y a la verdad que siempre han guiado a la Iglesia, más aún cuando uno de ellos es un obispo. En mi caso, puedo asegurar que no he pasado por un debido proceso. ¿Qué es lo que no está contando Eburen en este comunicado? La verdad, es gracioso que diga que no ha pasado por un debido proceso cuando, por ejemplo, yo tengo 24 años esperando un debido proceso, ¿no? Y yo le he confrontado públicamente a Eguren cuando saqué mis columnas y después de eso, y está en mi blog, he confrontado a Figari, ¿no? Les he dicho, vayamos a debatir, si quieren voy al Centro Pastoral de San Borja, me rodean de su gente en algún auditorio, lo que sea, lo que quieran, lo transmitimos por televisión y hacemos un debate a ver qué me digan en la cara. ¿No? Que esas cosas son falsas o que son exageraciones, ¿no? Y obviamente la cobardía típica del sodalite promedio, ¿no? Empezando por Figari, que es un cobarde, pero de la peor especie, ¿no? Y Euren también. Por ejemplo, a mí me da risa, risa en un sentido, ¿no? Pero me da risa que a Pedro Salinas lo quería, Eguren, básicamente por algo que yo revelé en el 2000 y que Pedro repite, ¿no? Que es la naturaleza de Uren y los abusos y todo eso, y que es un encubridor y todo eso. Bueno, ¿por qué no lo hizo conmigo? ¿Por qué no me creyó en el año 2000 cuando yo saqué mis columnas? ¿Por qué no me creyó más adelante cuando he puesto un montón de cosas en mi blog? ¿A qué le teme? ¿Porque yo soy su víctima directa? Ah, ¿qué pasa? ¿No? Mm, Entonces, hasta ahora, yo digo, a ver, ahora que ya no es Sodalite, ¿no? ujú, A ver, que me venga a decir en la cara, ¿no? Que no hizo esas cosas o que esas cosas no eran violencia, lo que sea. Es lo que puse en esas columnas, que te agradezco que me lo hayas hecho recordar, porque hace mucho tiempo que no leo mis propias columnas mm, de esos años, pero es cierto, o sea, ellos nunca van a ver o sea, nunca van a recurrir a la máxima bíblica de antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga en tu propio ojo. Nunca mm. lo han hecho y nunca lo van a hacer. Así que cristianos no tienen mucho. Claro. Y además que personalizan los ataques en el mensajero, ¿no? Lo han hecho contigo, lo han hecho con Pedro, lo han hecho con Paola, lo han hecho con Martín Joyce. Es un ataque directo a Dominen, ¿no? Es atacar a Exacto. la persona y no al argumento. Claro, y el ad hominem lo que hace es destruye todo el argumento, ¿no? Entonces ya no hay un argumento ahí. Ninguna de sus premisas es válida si es Ujú, que usan una falacia para tratar de probarla o desacreditar a otra persona. Entonces, bueno, es algo que los que hemos estado dentro, los que sabemos cómo funciona, porque la diferencia entre las otras personas que no han estado en el sodalicio y nosotros es que nosotros hemos estado en los dos lados del mostrador, ¿no? Entonces sabemos cómo funciona la tienda, ¿no? Entonces, nos conocemos bien. Por ejemplo, yo sé que en los retiros que hacen con los chicos para la confirmación, al que hace la dinámica del globo, ¿cómo se llama estos globos que aerostático, ¿no? Es una dinámica muy típica, no sé si la seguirán haciendo. Le piden que vaya al baño y se moje acá, ¿no? Para que parezca que ha estado llorando y regrese como llorando para que los demás lloren también. O sea, la manipulación y todo eso ya nos la conocemos todos, ¿no? Sabemos cómo funciona. Entonces, claro, yo entiendo que las demás personas tal vez no entiendan cómo funcionan esas cosas y crean que un hecho como el arroz con leche con ketchup y que fueron 5 o 6 platos, o lo del ayuno y todo eso, no lo entiendan y lo vean como algo que pueden usar incluso en mi contra. Pero hay una cultura del abuso, ¿no? Y esos son hechos que se dan dentro de toda una cultura y dentro de todo un proceso que comienza desde que yo estoy en sexto grado de primaria, ¿no? Donde manipulan a un menor de ujú, edad, ¿no? Entonces, sí, no lo entienden y bueno, hay unas personas que no lo entienden y lo quieren entender, ¿no? Pero hay otras personas que no, y conozco varias, ¿no? Tengo personas muy cercanas a mí, muy católicas, ¿no? Practicantes, etcétera,
que veían las cosas de una manera, pero cuando ya han conversado, ya han visto, han podido abrir su mente y entender Mm, esto, ¿no? Y por lo menos tratar de ponerse en el lugar de las víctimas. Pero hay otros que simplemente no quieren porque se les desmorona su mundo. Es un tema de inseguridades, ¿no? No quieren cuestionar, no quieren saber la verdad porque se sienten inseguros y no saben a dónde van a poner el siguiente paso, ¿no? Prefieren quedarse donde están. Y eso es muy claro. típico. Y en el caso del Perú, cuestionar al sodalicio es cuestionar al poder, es cuestionar no solamente a un ente católico, sino a un modelo de referencia de los años 80 y 90 de la Lima Pituca. Exacto. Y eso es una cosa que me preguntó, me acuerdo Alberto de la Bunde, creo que fue una de las primeras, si no fue la primera pregunta que me hizo en la comisión investigadora en el Congreso. Me dijo, ¿por qué crees que estas acciones que son vistas mal en sectas, ¿no? Y que al toque la gente salta, ¿por qué la gente las da como por sentadas y como normalizadas cuando provienen de la Iglesia Católica? ¿No? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que la Iglesia Católica es parte de la sociedad peruana, ¿no? Históricamente, y es parte del statu quo, y la gente normalmente tiene miedo a mover el statu quo, se desequilibra, se vuelve inseguro, no sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces prefieren como, ah, yo lo acepto nomás, no pasa nada, porque si mi primo, si mi abuelo, si mis tíos, si todos esos fueron católicos y aceptaron todas estas cosas, entonces yo también tengo que aceptarlo, ¿no? Es un Ujú, poco como, mi papá fue de la U, yo también soy de la U, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Que es, ujú, o sea, es como lo más es como lo más animal en el sentido de instintivo, de supervivencia, de sentirse arraigado, ¿no? De sentirse parte de la tribu y eso te da seguridad, ¿no? Entonces el catolicismo y la forma en que se practica el catolicismo en ciertas esferas en nuestro país tiene esas características, ¿no? claro. Siguiendo con Eguren, Percy García Cabero, quien es su abogado y defensor personal, estuvo la semana pasada en un podcast, en un canal de YouTube católico, y ahí menospreció las acusaciones que tú haces contra su defendido, diciendo de que cómo se puede considerar abuso el restregar un pan con mantequilla en la cara, generando intenciones cuando alguien está en ayuno, o cuestionando que sea abuso el arroz con leche con ketchup, ¿no? Viniendo de García Cabero, ¿esto es una revictimización? A ver, vamos primero a la parte de viniendo de Percy García Cabero. Es, eh, ya sabemos, ese es el abogado, es el chupamedias, ¿no? Se la cree, no sé, de repente es por dinero, no sé, es irrelevante. Eh, Simplemente es una persona bueno, representa, ¿no? Desde el punto de vista legal a los abusadores, ¿no? Y por lo tanto, si representa a los abusadores, también es un abusador al decir ese tipo de cosas. Y por lo tanto, sí revictimiza, ¿no? Pero el concepto de revictimización también se tiene que entender y no pensar que Percy García Cabero dice algo, o Eguren dice algo, o Figari dice algo, ¿no? Y yo, oh, ¿no? Me revictimizo y me voy abajo y el trauma. No. La revictimización en este estado, especialmente para víctimas como yo, ¿no? Sobrevivientes que hemos hablado y que hemos luchado y todo eso, es gasolina, ¿no? Es gasolina para seguir adelante. Entonces, mientras más revictimicen, yo no lo voy a tomar como, me están haciendo daño y necesito hablar con mi psicóloga mañana, ¿no? Hoy día, por favor, recíbeme. No, yo lo tomo como con ira, ¿no? Eh, una ira que construye, una ira que busca justicia, una ira que busca eh, eh, reparación, ¿no? Sanidad, que busca prevención, ¿no? Entonces, por eso es que estoy de acuerdo con las últimas columnas de Pedro en su canal, donde agradece a Percy García Cabero, a Eguren, ¿no? Y a todas esas personas que cuando abren la boca hacen que las cosas avancen. Ujú. Gasolina, pues, ¿no? Hacen que las cosas avancen. Entonces, que sigan, porque ellos están andando, sí, están metiendo el acelerador a su carro y están atropellando unas cuantas personas en el camino, pero nosotros lo estamos esperando al borde del precipicio, ¿no? Y vamos a verlos caer. Ya lo estamos viendo caer. Entonces, que sigan. Perfecto. Ahora quiero conversar contigo debido a tu rol en distintas fundaciones de víctimas sobre los grupos coercitivos, ¿no?
que además es un tema que no sé si tú compartes mi análisis en los últimos años en YouTube y han salido varios influencers que hablan sobre los grupos coercitivos. Tienes a Tamayo en España, tienes a Preguntas Incómodas donde tú trabajas, que también hace lo mismo, Pablo Salum en Argentina. Es un tema que ha generado interés en la población y que ha demostrado que los grupos coercitivos pueden ser de distintas formas, pueden ser grupos económicos como Forex o como estas sectas de Emprende Brothers y de hacerte millonario en 3 días. Tienes sectas religiosas, como es el caso del sodalicio. Bueno, ya me dirás tú si crees que el sodalicio es una secta, aunque vaticino saber la respuesta. El Palmar de Troya en España. En fin, con distintas características, pero todas comparten ciertos elementos que hacen que se parezcan unas entre otras, ¿no? Por ejemplo, y también lo hablas tú en tus columnas, separar a los jóvenes de sus familias, ser este rol como de el adulto chévere que te va a enseñar el camino de la verdad y de la iluminación y que Ujú. además como pasando por encima de la autoridad de tus padres, te dice que son unos huevones, que no saben nada, que no le entienden, que tú eres especial por entender lo que ellos no y te aíslan. Y de ahí también tienes un entrar al espacio íntimo de la persona, entrar a su misma personalidad. Las dinámicas que tú hablas en los retiros, también lo hablas en tus columnas, Pedro también lo ha hablado en sus libros. ¿El sodalicio cumple con las características necesarias para considerarlo una secta? Desde el 8 de diciembre de 1971. Fue fundada como una secta, ¿no? Por un sectario, por un fascista, eh, por un abusador, físico, psicológico, espiritual y sexual, ¿no? Digamos, ya lo sexual ya venía desde antes, lo físico, lo psicológico venía de antes, ya lo espiritual lo añadió ahí, ¿no? Eh, entonces, como sí, como hablamos siempre, el ADN del sodalicio es un ADN sectario, es un ADN de un grupo que cumple con todas las características y las cumple a cabalidad, además, ¿no? Ujú, Eh, entonces, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, uno puede ver los frutos del sodalicio y no estoy hablando solo de las manzanas podridas, esos no son los únicos frutos, ¿no? Me refiero a todos los que hemos pasado por el sodalicio y ya sea en calidad de autoridad dentro del sodalicio o en calidad de, digamos, sirviente, ¿no? ujú, En el sodalicio o en algunos casos de esclavos, ¿no? Eh, Todos hemos sufrido las consecuencias típicas de las personas que pasan por sectas. Los que están dentro las manifiestan siendo parte de la secta y los que hemos salido y hemos denunciado las manifestamos como víctimas de la secta. Una cosa importante que también quiero dejar en claro es que yo no considero que todas las personas que estén en el sodalicio sean malas personas o sean delincuentes o lo que sea. ujú, Yo considero que hay un grupo de personas que son malas, hay otro grupo de personas que se han dejado llevar por el sistema, están capturados y que de repente no saben cómo salir, y considero que hay inocentes, ¿no? Hay inocentes que tenemos que rescatar. Cuando hacemos esto, no estamos buscando destruir una organización. Estamos buscando salvar a las personas que pueden ser destruidas por esa organización. Entonces, ¿cómo van a pensar que queremos destruir la Iglesia Católica o que queremos destruir el sodalicio, lo que sea? Queremos destruir una secta que está destruyendo a personas para salvar a esas personas. El principal motivo de todo lo que hacemos es salvar a las víctimas que ya pasaron y que necesitan sanidad, que necesitan todo un proceso de sanidad, y las que están dentro aún, que tenemos que rescatarlas, ¿no? Eso es claro. lo que queremos. Las más desprotegidas además son las que no conocen su condición de víctimas, ¿no? Y acá también tenía una pregunta armada que también creo que ha sido respondiendo, pero ¿cómo delimitamos quiénes son víctimas y victimarios y solo victimarios? Sobre todo cuando ya han pasado tantos años de la fundación del sodalicio y ya las cadenas de mando iniciales han ido separándose de la organización. Por eso es que es tan importante la individualidad, ¿no? Que es algo que justamente busca destruir el sodalicio y cualquier otra secta, ¿no? Y en muchos casos, las religiones mal llevadas también.
¿no? La individualidad lo que hace es que los límites o los bordes se confundan, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que ver es si una persona se considera víctima a sí misma, entonces hay que tomarla en serio, ¿no? Porque esa persona está enfrentando una situación que nadie quiere enfrentar. Algunos dicen, ustedes están metidos en eso diciendo que son víctimas todos los días porque quieren plata o porque quieren eso. No, o sea, a nadie le gusta andar estigmatizado por la sociedad, que le cierren las puertas, que lo miren como un raro, que lo miren como un, ¿no? Que todos los días me digan en Twitter, te violó un cura y te gustó y no sé qué, ¿no? Y por eso estás ahora resentido porque quieres más. O sea, todas las cosas que nos dicen. ¿A quién le gusta eso? ¿No? O sea, que hayamos estado en un grupo de sádicos no significa que seamos masoquistas, fuimos víctimas, ¿no? Y seguimos siendo víctimas. Entonces, a la víctima hay que creerle, ¿no? Y a la víctima hay que ayudarla. Entonces, si una persona se considera a sí misma víctima, yo creo que es un primer paso para entender que realmente es una víctima. Ahora, hay victimarios que se presentan como víctimas. Caso Caxia, ¿no? Entonces, y claro, todo lo que han dicho después de Guren y todo eso que ahora se hacen las víctimas, me votaron, ¿no? Bermúdez, toda esta gente que ahora se presenta como víctimas. Pero ahí tenemos denuncias específicas contra esas personas como victimarios, ¿no? Entonces, en ese caso también entra la justicia, ¿no? Y es donde la justicia tiene que chequear de qué lado está cada quien, ¿no? Y bueno, para eso hay todo un trabajo que se tiene que hacer porque hay que mejorar muchísimo el sistema también, ¿no? Para que se pueda reconocer claramente en estos casos específicos son muy confusos, quién es víctima y quién es victimario, ¿no? Claro. Parte de la narrativa Sodatrol actual es el elemento político, ¿no? Este es el grupo contestatario que responde a la verdadera iglesia, ¿no? En su momento fue la teología de la liberación, ahora es el Papa Francisco, y eso ha generado que ciertos actores políticos y influencers religiosos se alineen en favor del sodalicio. ¿Cuál es la verdad política detrás de la organización? Eh, Como toda organización política, quieren el poder, ¿no? Para Mm, eso se construyen las organizaciones políticas. Una organización político-religiosa, como es el sodalicio, quiere el poder en ambos, digamos, en ambos mm, contextos, ¿no? Entonces lo que hacen es mezclar uno con el otro porque les sirven los dos casos, ¿no? ujú, Es como si te gusta la leche y te gusta el café, entonces vos pones los dos, pues los mezclas los dos porque las dos cosas te gustan, entonces ya satisfaces ambos, ambos gustos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiso hacer Figari desde el comienzo. Él quería ser político, ¿no? Él muy fascista y le gustaba Primo de Rivera y toda esa historia. Y lo que hizo fue encontrar una plataforma en la que podía ser tanto político como, digamos, tener tanta influencia política como influencia religiosa, que le daba un poder muy grande adicional, especialmente en un país como el nuestro, en que también esos límites están tan, difusos, ¿no? Entonces, claro, ellos, como todo en política, la política y la religión son como cómics. Está el malo, villano absoluto, que no tiene ni un resquicio de bondad, y está el bueno, que es lo máximo, que no tiene ni un ápice de maldad, ¿no? Y se pelean entre los dos por el poder, ¿no? Bueno, así como empieza la Biblia también. Entonces, todos ujú, los cómics y los libros de, digamos, religiosos tienen un poco esa dinámica también, que es una dinámica simplona del ser humano, de ponerse en extremos. ¿Por qué funcionan tanto los extremos en todo el mundo? Porque la gente no tiene que pensar mucho, ¿no? Entonces, mm, eso es lo que también hizo el sodalicio, ponerse en contra de, ¿no? Nosotros nacemos para ir en contra de esto. Entonces ahora, ¿qué está pasando? Lo mismo. Ah, entonces como nos están haciendo daños a nosotros, que somos los buenos, ¿no? Puros y santos, entonces el villano, malo, absoluto y todo eso es el Papa Francisco y todos los que lo acompañan en sus huestes, ¿no? Demoníacas. Eh, Claro, con eso no se dan cuenta de que están ya excomulgados, la sentencia, que es una excomunión automática por cisma, ¿no? Eso, si supieran el Código de Derecho Canónico, un poquito los católicos promedio, se darían cuenta de que el 99% estaban excomulgados, ¿no? Por esas ujú. actitudes. En Perú ya no tendríamos influencers católicos si se aplicara esa excomunión.
No, porque la letra de sentencia es una comunión automática, no te la tiene que Claro. lanzar nadie, a diferencia de la aferente sentencia que es la que iban a imputarles y que parece que ya no a Caxia y Blanco, ¿no? Que era explícita, mediante un decreto, pública, ¿no? Dictada por un obispo, en este caso el obispo de Roma, ¿no? Entonces, no, esa es una automática, ¿no? Por ejemplo, yo reconocí que era un apóstata, un hereje y no un cismático porque no estaba dentro de la iglesia, pero básicamente un apóstata y un hereje, que son dos de las causales principales para una excomunión lata de sentencia. Entonces, en el año 2004, llevé mi cartita al arzobispado y le dije, mire, yo soy apóstata y soy hereje, por lo tanto, yo soy excomulgado automáticamente. Por favor, quiero que lo reconozcan y aquí dentro el documento, ¿no? Y de ahí eso se volvió un trámite que ahora se hace en todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces un montón no conocen su religión, pues, ¿no? Entonces no saben que ya están excomulgados. Claro, como nadie como es automático, como es algo de su Ujú. conciencia, no lo pueden reconocer, ¿no? Y nadie se los va a mencionar ni va a haber un decreto, ¿no? Es automático. Claro. Pareciera que el caso de Juliana Cacha y Sebastián Blanco fue un distractor, ¿no? Acá me acuerdo a un momento que cuando la primera vez lo vi fue muy impactante para mí, que son los debates que tú tienes en Willax, en un programa de Jaime Chincha, con el abogado de Luis Fernando Figari y con Juliana Cacha. ¿Cuáles Mm. fueron esas interacciones en ese momento? Recordemos que la denuncia penal que presenta Juliana Cacha contra Bartomeu es alegando ella tener una condición de víctima y que tú eres su victimario, ¿no? ¿Cómo han sido tus interacciones con Juliana Cacha en los últimos años? ¿Y tú crees que en algún extremo se le podría considerar víctima o a qué están jugando? Yo que recuerde y tengo buena memoria, a menos que me equivoque y pueda hacer una búsqueda en mi Twitter. Nunca he tenido un intercambio directo con Juliana Caxia, ¿no? O sea, de etiquetarnos y decirnos cosas. A diferencia de Luciano Reboredo, que sí, ¿no? Nos hemos dicho de todo. Pero que ahora no se vaya a presentar como víctima porque es capaz, es el mismo club. Entonces, lo que sí hice fue en el año 2019, publiqué un hilo en mi Twitter sobre los vínculos de Fuerza Popular con el sodalicio, Mm, ¿no? Un hilo que fue muy leído, con fotos, con personajes y todo. Y hay una sección, creo que son 3 tweets, en los cuales muestro que Juliana Cax es una operadora del sodalicio vinculada también a Fuerza Popular y que está, digamos, dentro del Congreso, con fotos, ¿no? Y que ella misma había aceptado que FAM, la organización que ella tenía, ¿no? Pro Familia, era del sodalicio, con un tuit suyo, claro. ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo lo que he hecho es que cada vez que ella ha soltado alguna cosa así, no todos los días ni nada, pero de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, tomó un pantallazo de su tweet, ¿no? Y lo transformaba un poquito, lo que ella misma decía, ¿no? Criticando a otros, lo transformaba a veces con las mismas palabras y decía, pero tú eres empleada del sodalicio o fuiste empleada del sodalicio, ¿no? Y eso acá sí no te importa, no sé qué. Yo no sé cómo alguien pueda considerar eso un ataque y se pueda presentar como una víctima, ¿no? Estoy diciendo la verdad que ella misma dijo, Claro. ¿no? Entonces, tal vez lo que debería hacer es mirarse al espejo y considerar que ella es victimaria de sí misma, ¿no? Y de repente eso sería un poco más real, ¿no? Porque ella dijo eso y ahora se está molestando por lo que ella misma dijo. Entonces, ha sido victimaria de sí misma, ¿no? Es victimaria y víctima de sí misma, ¿no? Y además como que poniéndolo al mismo nivel, ¿no? Como si él es víctima, pero yo también, ¿ah? Cuando claramente las naturalezas de sus victimarios y en el caso de ella, claramente, y del hecho del cual son víctimas son naturalmente distintos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos no reconocen, y eso es lo que dice el documento de la Anunciatura, donde se habla, eh, no, el documento del Papa, ¿no? Donde se habla de su posible excomunión, que han desconocido su calidad de víctimas a estas dos personas, o sea, a mí y a Martín Choi, que somos las dos personas que ellos denunciaron ahí en la comisión. Entonces, si no nos ven como víctimas, obviamente es, o sea, en el caso nuestro es cero y ella Ujú. se considera como que, yo sí soy víctima de ellos, por lo tanto, uno más arriba, ¿no? Entonces, para ella sí es más víctima que nosotros, que no lo Ujú. somos.
Claro, Eso pasa pues cuando tienes conquistado el cerebro por tus prejuicios y tu fanatismo y tu incapacidad de ver tus propios errores y tu incapacidad de autoanalizarte, ¿no? Y pensar que tú eres digamos, la medida de la verdad de los demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas personas fanatizadas de ultraderecha conservadora, ¿no? Que creen que todo tiene que ser como ellos. Lo que hablábamos hace un rato, el statu quo. El statu quo lo miden ellos en base a lo que ellos son. Si tú te vistes diferente, ¿no? Entonces eres una porquería, no sé qué. Si tienes un género diferente al que a esos dos que ellos sienten que tienen o saben que tienen o creen que tienen, entonces también eres un pervertido, un enfermo, no sé qué. Si tienes otra religión, es más, si dentro de esa religión no estás en el grupo que ellos están, ¿no? Y no apoyas a la secta que ellos apoyan, entonces eres un esto y el otro. Es el tema del statu quo cuando está mal visto, ¿no? Y eso es donde ellos viven, una inseguridad permanente, ¿no? De no querer mirar un poquito fuera de la caja, ¿no? claro. Tú eres denunciante de Germán Doy, como bien hemos hablado anteriormente, y una de las nuevas respuestas de los aliados mediáticos del sodalicio es señalar que como ya han excomulgado o han separado, no excomulgado, no han separado del sodalicio a todos aquellos con denuncias sexuales y los anteriores ya han sido retirados en otros momentos, el sodalicio ya hizo su proceso interno de limpia y que el sodalicio debería seguir existiendo porque solucionaron el tema de los abusos sexuales. Eh, el caso sodalicio se resume solo en abusos sexuales. Y cuál es la estrategia detrás de que tengan esta nueva argumentativa. Bueno, con Doig, digamos, la justicia le hizo el mismo, ¿no? Porque él se murió en el año 2001, un año después Claro. de mis denuncias, ¿no? Y hay toda una historia, digamos, controvertida con respecto a su muerte. Algunos dicen que fue un suicidio porque comenzó a tener cargo de conciencia por lo que había pasado. Pero bueno, más allá de eso, es muy importante lo que dices, porque nuevamente en este plano de la simplonería, ¿no? Que es muy típico del ser humano, de lo binario, ¿no? Un color el otro, si no eres naranja eres rojo, ¿no? Si no eres blanco eres negro, y si no eres hombre eres mujer, o sea, todo esto binario, ¿no? Que es tan torpe. Es muy básico, es parte del instinto de supervivencia del ser humano. Entonces, una de las cosas que pasa es que si no sufriste violación con penetración, entonces no se considera abuso sexual, ¿no? Entonces, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, a mí Doig me encerró en un cuarto, me dijo que iba a revisar mis músculos para ver si yo estaba apto para la vida, comunitaria, los rigores y los ejercicios, porque yo no hacía muchos ejercicios en el colegio, no me gustaba. Entonces, cerró la puerta, me pidió que me quedara en calzoncillos y comenzó a tocarme, ¿no? Para ver cómo estaba mi cuerpo. Entonces, eso es una violación de la intimidad sexual de una persona, ¿no? Y a uno dice, no, pero te salvaste, que no pasó, que no pasó más. Eh, no, porque eso también tiene connotaciones sexuales. Entonces yo les digo, a ver, saquen los pies de donde están y pónganse en el lugar de que si tienen una hija, si le pasa eso a su hija, ustedes van a considerar como, ah, bueno, normal, no está bien, o van a considerar que fue un acto de agresión sexual. Entonces ahí ven las cosas un poquito diferentes, ¿no? Entonces, sí, hay agresiones sexuales de distintos tipos, todas generan un impacto casi similar en las víctimas. Hay una connotación un poquito distinta en los entornos eclesiásticos porque hay abuso espiritual, ¿no? Y el abuso espiritual no existe en otros tipos de abusos sexuales. Entonces ahí hay una cosita adicional, pero todo esto está dentro de lo que se llama la cultura del incesto, ¿no? Que es, el incesto no solamente es entre familiares, sino también entre personas que asumen la posición de cuidador. En este caso, un director espiritual o el cura o lo que sea, ¿no? Entonces tiene un impacto muy fuerte en la mente, incluso en el cerebro físico. Eso ya está probado con la neurociencia, ¿no? Y eso se tiene que trabajar de una manera muy cuidadosa con las víctimas. Pero en el sodalicio los casos de violencia sexual como tal solamente fueron bastante pocos en comparación, y en menores peor todavía, porque la mayoría fueron a jóvenes adultos, ¿no? A menores hay muy pocos. Eh, entonces, lo que ha habido sí es una cultura del abuso en general, ¿no?
que he tenido algunos casos de violencia sexual, pero que ha ocasionado también el mismo daño en las personas que han sufrido violencia física, psicológica y espiritual, ¿no? Y ese daño está comprobado por nuevamente los frutos, por sus frutos los conocerás, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con las víctimas. Las víctimas no estamos inventando lo que nos ha pasado, ni las consecuencias, ni el impacto. Entonces, claro, la legislación normalmente se mueve en base al perpetrador, ¿no? Si el perpetrador llegó hasta aquí, la pena es tal. Pero deberían fijarse más bien en el impacto en la víctima, que eso es lo real. ¿Qué impacto generó en la víctima? Por ejemplo, que a una persona que tiene una excelente relación maravillosa con su padre, ¿no? Que su padre la toque, ¿no? Simplemente, ¿no? De una manera sexual, puede generarle un impacto muchísimo mayor, incluso que una persona que tiene una pésima relación con su padre, ¿no? Y que ya no lo quiere o lo que sea, y que de repente trate de violarlo, ¿no? Porque hay un montón de elementos muy culturales, de relaciones, de creencias, de todo eso, que afectan a la persona que sufre la violencia, ¿no? Entonces, violencia es violencia y violencia sexual es violencia sexual. Cuando se Claro, ponen a hacer matices, perdón, cuando eliminan los matices y se ponen solamente en los extremos para facilitarse la vida y no pensarlo, entonces ahí es donde vienen los problemas y no entendemos. Por eso es que toda esta gente, no cree que seamos víctimas, no cree que estamos exagerando, no sé qué, porque no entienden cómo funciona eso, ¿no? No claro. tienen una conciencia de cómo funciona eso en la víctima, ¿no? Claro, a mí me parece muy curioso lo que mencionaste sobre que muchas veces puede generar más daño que hayas tenido una buena relación con tu papá, como puede ser el caso de tus formadores en el sodalicio, y que después venga el abuso. Y me acuerdo, salvando las distancias, en el colegio me pasó con dos amigas que sus papás eran su modelo a seguir, eran muy de sus papás, pero que ambas se enteraron de que sus papás les habían sacado la vuelta a sus mamás. Y que el trauma que generó el tema de confrontar esta figura tan buena del padre, de presente, que lo sacó adelante, etcétera, pero que tenía este vicio moral, fue muy duro para ellas, ¿no? Y supongo que lo mismo pasa en distinta escala en el sodalicio, ¿no? O sea, a ti te costó 12 años salir y hablar lo que te había pasado. En el caso de Pedro, después de salir del sodalicio, sus hijos fueron bautizados por sacerdotes sodálites. Em, Eso también dificulta mucho que se persiga judicialmente con lo que estábamos hablando de la prescripción, porque tienes un periodo de no darte cuenta, ¿no? Sí, hay una organización en Chile que a mí me encanta su nombre que se llama Derecho al Tiempo, ¿no? Mm, Y eso es esencial en la comprensión del, del impacto del abuso, ¿no? Los que estamos estudiando esos temas, porque esos temas se estudian, ¿no? Estamos haciendo capacitaciones con psicólogos, con expertos, con abogados, eso y conferencias de expertos forenses en el extranjero y todo eso que están como trabajando en esto, incluso pediatras, ¿no? Que especialistas en violencia sexual, un montón de cosas que yo afortunadamente a raíz de mi organización y de lo que estamos haciendo me he estado capacitando mucho y me sigo capacitando y cada día descubro más cosas. Em, Nos damos cuenta de que en el momento, digamos, si nos centramos en el hecho de violencia, el, la mente humana lo que tiende a hacer para protegerse es disociar, ¿no? Se disocia. Entonces, por eso es que mucha gente no se acuerda de lo que le pasó en ese momento, porque es como que saliera de su cuerpo para no sufrir. O sea, es como que deja que el cuerpo lo sufra, pero la mente no quiero que se esté involucrada ahí, ¿no? Entonces, pueden pasar muchos años en que recién se dé cuenta de lo que pasó. Mi caso personal, si tú ves entrevistas mías o lees entrevistas mías, incluso hasta el documental de los españoles que lo hicieron en 2021, ¿no? La televisión española, yo sigo diciendo que yo soy víctima de violencia física y psicológica y un intento de abuso sexual. mm, Recién después de eso, a raíz de lo que he ido viendo y entendiendo, me di cuenta de que yo no estaba aceptando que lo que me había hecho Germán Doig era abuso sexual. ¿Por qué? Porque también tenía la misma idea que tenía que ser con penetración y con, ¿no? Violencia o que tenía que ser una manipulación psicológica que me llevara a aceptar, ¿no? Que hubiera un contacto entre genitales, ¿no? Ese tipo de cosas. Y no es así, ¿no? mm, Entonces yo desde en ese momento
recién hace poquito, mira, tengo 24 años denunciando, recién hace un par de años me di cuenta de que sí soy víctima de violencia sexual de parte de Germán Doig, ¿no? Mm. Y eso implica abrir toda una cosa diferente en tu mente y comenzar a trabajar una serie de cosas que no habías podido ver. Entonces, eso pasa con las víctimas constantemente, ¿no? Por eso es que en muchos países se habla de lo que se llama la denuncia abierta, ¿no? O sea, que se le permita a la víctima poder revisitar cuando ella quiera su propia experiencia y poder identificar nuevos elementos, ¿no? A veces pasa que incluso el temor hace que se rectifiquen o que nieguen, ¿no? No, no, lo que dije fue mentira. ¿Por qué? Pues se están cuidando, se están protegiendo, no quieren que los ataquen más, no quieren que los investiguen más, no quieren que les pregunten más, ¿no? Porque denunció, entonces le está preguntando el fiscal, le está preguntando el abogado, le está preguntando el otro abogado, le está preguntando los medios. Entonces dice, no, 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 en verdad lo que dije es mentira. Entonces, incluso esas cosas se tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué está pasando eso cuando en realidad es una víctima? Cuando lo que dijo en verdad es cierto, ¿no? Entonces Mm. hay toda una cuestión del tiempo y eso en una víctima puede tomar toda la vida. Te comienzas a dar cuenta de cosas y comienzas a entender lo que realmente pasó y a veces no lo llegas a entender en el resto de tu vida, hasta que te mueres. Claro. Además, lo que tú narras de tu experiencia con Germán Doig fue un modus operandi, o sea, Virgilio Levalli usaba las mismas técnicas, tengo entendido que Figari también, o sea, era cultura institucional del sodalicio el tema del yoga, de encontrar tus puntos focales de energía, etcétera, ¿no? Claro, era un proceso de tanteo, ¿no? Vamos a tantear a la víctima a ver hasta dónde llega, ¿no? Mm. Pero nuevamente, por eso no podemos decir que alguien que no llegó hasta el final no es una víctima de violencia sexual, porque es como decir, claro, se entiende, ¿no? Por ejemplo, si tienes un accidente y dices, uy, por lo menos no te has muerto, ¿no? Ya, tienes Mm. 8 costillas rotas, ¿no? Y traumatismo encefalocraniano, ¿no? Y tienes, no sé, 14 huesos, rotos, pero uff, qué suerte que estás vivo, ¿no? Es como, mano, o sea, pregúntale a esa persona qué siente con todos esos huesos rotos y qué significa para su vida y cómo la tiene que rehacer, ¿no? Y cómo la afecta psicológicamente. No lo veas desde tu lado, velo desde el lado de la víctima, ¿no? Ah, Entonces, eso de que, uff, con la justa, si no me pasó, es relativizar el dolor de otras personas en base a tu mm. propia experiencia del dolor. Y eso es no ser empático y eso es ser incluso también violento cuando se lo dices a una persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas porque no sabemos cuál ha sido el impacto en esa persona. Por eso es importante también el concepto de reparación, ¿no? Que no es darle dinero a una persona y ya, ¿no? Que rehaga su vida, no. La reparación debe ser integral, debe ser un proceso de sanidad que puede durar el resto de tu vida. Algunos pueden no necesitar dinero, pueden necesitar una oportunidad de trabajo, puede necesitar terapia por hasta cuando se le tenga que dar, no como el sodalicio que te hacía firmar un papel, te decía tienes terapia por un año y medio y el año te decía ya no, ahí se acabó, ¿no? Entonces y la cosa era callarte, silenciarte. No, o sea, cada persona es un individuo y cada individuo debe ser tratado no como un número, sino con su nombre, con su apellido y con el impacto que sufrió en la medida en que fue enfrentado a situaciones de violencia. Y que incluso puede ser tan simple como un pedido de disculpas pública, ¿no? Dependiendo de la persona, sí, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas, muchas de las víctimas del sodalicio todavía son católicas, todavía creen en Dios, todavía creen en la iglesia, creen en el Papa, etcétera, y para ellos probablemente las medidas que está tomando el Vaticano sí sean significativas, ¿no? Y eso es algo que, bueno, perfecto, pero hay otros, y yo hablo por mí, ¿no? Yo no creo en Dios, no creo en la iglesia, no creo en nada. Entonces, que a mí el Papa venga y me escriba en un documento, pido perdón a las víctimas, para mí significa cero. Es más, es una revictimización, porque no está tomando en consideración la individualidad de las personas, ¿no? Y que cada uno necesita algo diferente. Nadie, claro, Caxia y Blanco dijeron, nos han afectado, somos víctimas, y denunciamos al cura, no nos excomulguen, por favor, padrecito, ¿no? Santo Padrecito, no nos excomulgue, ¿no? Y a los 2 días estaban, ya el Santo Padre nos escuchó, ¿no? Estamos hablando con él. Bueno, yo estoy hace 24 años tratando de que me escuche algún papa, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces ahí no estamos viendo los individuos. Claro.
justamente con noticias vaticanas, el día de ayer, esta entrevista la estamos grabando el lunes 7 de octubre. El día de ayer se anunció que el arzobispo de Lima, Monseñor Castillo, sería nombrado cardenal. Él incluso es de los pocos miembros de la curia católica peruana que se han mostrado a favor de la supresión del sodalicio públicamente. ¿Tú crees que es un gesto o un hito importante que se le nombre cardenal en el 8 de diciembre encima? Bueno, como conté en un par de tweets que lancé ayer justamente a raíz de ese Mm, tema, es automático, solamente pasa un tiempo, ¿no? ujú, Para que los arzobispos de ciudades importantes como Lima, o en este caso también están nombrados Santiago de Chile y otras, ¿no? Sean creados cardenales. No es una deferencia especial ni nada, es simplemente parte del proceso. ujú, ¿No? Lo que podría pasar es que de repente el arzobispo no se comportó adecuadamente, ¿no? Según los estándares que se esperaban cuando se le dio el cargo de arzobispo, que es un cargo administrativo. El cardenal no es un cargo administrativo, es un título honorífico, ¿no? Y no tiene ninguna influencia administrativa, ¿no? Entonces, lo que podría pasar es que, bueno, él no se ha portado correctamente, no sé qué, entonces no lo vamos a nombrar, no lo vamos a crear cardenal todavía, ¿no? Vamos a ver si se comporta bien, ¿no? Y de ujú, repente no lo hace bien y después lo cambian y ponen otro arzobispo y a ese arzobispo lo van a crear cardenal porque es automático, ¿no? Entonces no lo veo como una diferencia especial frente a este caso, es algo automático. Eh, Claro, y los mismos que lo critican tampoco saben eso, entonces lo critican, pues sí, el Papa Rojo comunista ha nombrado, ¿no? A un obispo, arzobispo rojo comunista, ¿no? Porque es de su preferencia. No, es automático, mano, no importa si sea rojo, Claro. morado o de cualquier otro color, eso José es Enrique, automático. y ahí hay que hacer una aclaración porque muchos pueden pensar que estás exagerando, sobre todo personas que nos ven de afuera, que estás exagerando la reacción en ciertos círculos peruanos, pero han sido esos los calificativos y los títulos que se le han dado tanto a Monseñor Castillo como al Papa, y para eso solo hay que entrar a las respuestas a tus tweets. Sí, recordemos que yo también soy periodista. Entonces, Ujú, cuando recurro a ese tipo de afirmaciones, siempre hay fuentes detrás, ¿no? Y ujú. las pueden buscar. Entren a Twitter o entren a artículos periodísticos, todo eso sobre el tema, y lo van a ver. Eso es lo que han dicho y eso es lo de menos, porque Sí. hay un montón de otras cosas terribles que han dicho sobre ellos, ¿no? Pero bueno, es parte de la ignorancia del tema, ¿no? Eso es parte de lo que te decía hace un rato, que los católicos en general no conocen su propia religión, ¿no? Entonces, a veces algunos en mi Twitter dicen, es gracioso que un ateo, ¿no? Al final escuelee incluso católicos mismos. Ayer un católico me lo puso, ¿no? Es como gracioso que un ateo termine escueleándonos a nosotros los católicos, ¿no? Ujú, Y yo diría que no solo es gracioso, sino que es vergonzoso. Deberían conocer su religión, ¿no? claro. Pero no les interesa porque otra vez no están en esa religión porque realmente estén convencidos, sino porque el papá era católico, la mamá era católica, entonces ellos también son católicos, así como en el Medio Oriente los papás eran musulmán, la mamá también, ellos también son musulmanes, como en la India el papá era Vaishnava y el hijo también es Vaishnava, ¿no? Entonces es como, soy de la U, mi papá era de la U, ¿no? Claro. Ahora, José Enrique, para finalizar, y te agradezco por este tiempo antes de empezar la entrevista, estábamos bromeando de que te había separado una hora, sabiendo que las entrevistas en este canal son largas, me tomó un poquito más de una hora. En verdad me había Em, separado más de una hora sabiendo eso, pero te dije una hora para que vamos un poco. Em, pregunta final, y creo que la más importante, ¿qué debe pasar con el sodalicio? A ver. El Sodalicio es una organización adscrita o aceptada, o como quieran llamarla, de la Iglesia Católica. ¿Eh? Entonces, tiene una autoridad la Iglesia Católica sobre ellos. Los últimos mensajes de la Iglesia Católica han sido: mis amigos del Sodalicio son buenos, los queremos mucho, ¿no? El Ujú, Sodalicio es una buena organización. Lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a sacarle algunas manzanas podridas para limpiar el Sodalicio y que ellos sigan en su camino, o que empiecen un camino de justicia y reparación. ¿No? Además se lo han robado, es alucinante. En el documento dice, rogamos a ustedes, no rogamos al sodalicio. Entonces, ujú, ese es el mensaje. El mensaje no es el sodalicio, es una organización contaminada, dañina para la propia iglesia y para las víctimas, para la sociedad. No, es vamos a limpiarlo, vamos a sacar la basurita, ¿no? Y los vamos a seguir acompañando porque son buenitos, ujú. ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, es un pésimo mensaje, porque es nuevamente
victimizador, es una victimización a las víctimas. Entonces lo que debe pasar, en verdad, es, o lo que debería pasar, es si la Iglesia Católica está reconociendo oficialmente, porque esos son documentos oficiales, no son Ujú, comentarios en el avión del Papa o algo así, no, son documentos oficiales, que hay delitos, porque ahí lo que se muestran son delitos. Entonces, cuando tú investigas y ves que hay un delito, tu obligación no es solamente decirle a la persona, ah, entonces te voy a sacar del colegio donde has estado cometiendo esos delitos, ¿no? Tu obligación es ponerlos a disposición de la justicia civil, ¿eh? Entonces la Iglesia Católica, a través de los arzobispados o de donde corresponda, debería poner, si tiene ya las pruebas, si tiene todo eso ya tomado esas decisiones, debería ponerla ante la justicia, poner a disposición de la justicia civil a estas personas. ujú, Es absurdo, ridículo, por ejemplo, ponga una serie de delitos, que saquen una serie de curas, incluido el obispo Guren, y que no los reduzcan al estado laical. mm, ¿Por qué no? Es ridículo. claro, Entonces, tienen que hacer ese tipo de cosas, porque eso es lo que le corresponde a la iglesia. Pero eso es irrelevante para mí, particularmente como víctima. Para mí, los que están en falla real es el sistema judicial peruano. Es una vergüenza y creo que es la mayor vergüenza en la historia del sistema judicial peruano lo que está pasando con el sodalicio. Hay suficientes pruebas, hay suficiente reconocimiento del propio sodalicio de los delitos cometidos. Hay ahora elementos externos como los del Vaticano que reconoce estos delitos. Hay testimonios suficientes, hay un informe de la Comisión del Congreso en 1300 páginas, hay un montón de cosas y la justicia peruana está mirando a otro lado. La mm, justicia peruana tiene que comenzar a actuar, porque si no, está también victimizando a las víctimas, ¿no? Y está haciendo que nosotros pasemos como que, ah, pero si no hay ningún denunciado, ¿no? Y no hay nadie que esté preso y no, y Figari sigue allá y no lo extraditan y todo eso, entonces lo que le dicen a las víctimas no es tan serio o no es cierto, ¿no? Porque si no, hace rato la justicia hubiera saltado. mm, Las casas siguen funcionando, hay jóvenes adultos ahí, los colegios siguen funcionando, hay niños ahí. Todos los locales donde se reúnen los sodalites hay adolescentes, hay niños, hay jóvenes adultos vulnerables. Entonces, ¿qué está pasando con el Estado? ¿Por qué el Estado no cumple con su labor? Lo que da la iglesia es simbólico, casi sobrenatural. No, a mí particularmente no me interesa. Pero entonces cubramos, porque a todas las víctimas nos interesa que el Estado, o sea, a algunos les interesa que la iglesia haga lo suyo, a algunas no, es irrelevante. Pero a todos nos interesa que se haga justicia desde el punto de vista civil y penal. mm, Entonces, cumplamos con todas las víctimas. Todas queremos eso. correcto. Al Teoría conjunta. final, al final solo es, no solo, no quiero limitarlo a eso, pero es más que nada esta lucha es una lucha por la justicia y por conseguir justicia. Es una lucha por la justicia, por la sanidad y por la reparación. Perdón, y por la prevención. La prevención es sumamente importante, ¿no? Y el Estado no está Correcto. haciendo nada. Siguen entrando personas a las casas de sodalicio, a los colegios de sodalicio. No hay ninguna prevención. Entonces el Estado se está volviendo un cómplice de Mm, las víctimas que puedan surgir a partir de su negligencia y su inacción. Entonces, si el Estado va a ser cómplice, yo podría también ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer como hizo la presidenta del Movimiento de Valientes de Latinoamérica y el Caribe, con los cuales trabajo, yo soy vicepresidente de ese grupo, Brisa Angulo, y denunciar al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no hacer lo que le corresponde. ujú, Y ella le ganó al Estado boliviano en su caso. Ella le ganó en la Corte. ujú, Entonces, yo también podría hacer lo mismo. Y lo más probable es que le gane al Estado peruano. Y ahí queremos ver al Estado peruano. Que van a salir otra vez lo del Congreso a decir, no vamos a aceptar injerencia extranjera, ¿no? No, mano, tú firmaste un convenio y lo tienes que respetar. Así ujú, como respetas el concordato, ¿no? Que también es un convenio, es un tratado internacional. De ujú, ese no dice nada, ¿no? A ese no dice, no, no queremos injerencia.
Ahí nomás no le paga, no deja que no paguen sus impuestos y todo normal, ¿no? Y que el sodalicio se aproveche y también se meta con sus cementerios a ir a concordato, ¿no? Ahí no haces nada. Entonces, acá hay muchas cosas. Todo esto es político, ¿no? Todo esto es político. La religión es un, a ver eso, digamos que lo político es el arroz con leche y la religión es el ketchup. No hay problema con el arroz con ketchup, con leche, lo podemos comer, es rico. No hay problema con el ketchup donde lo podamos echar, es rico. Pero cuando lo juntamos y comenzamos a embutirle a una persona en contra de su voluntad, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando con nuestra sociedad. Correcto. Bueno, José Enrique, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto conversar contigo y tener el honor que es para mí, sin parecer cucufato o lamebotas, estar conversando contigo. La verdad es que te sigo hace bastante tiempo y te agradezco por la lucha que haces incansablemente por las causas que defiendes. Gracias, gracias por la entrevista. Valoro mucho tus palabras, las agradezco. Y, y debo decir lo mismo, para mí, eh, a pesar de las diferencias en aproximación y puntos de vista que tengo con Pedro, Eh, Pedro me buscó cuando yo escribí mis columnas en el 2000, me contó que estaba escribiendo una novelita y que no estaba muy seguro de sacarla, pero que a raíz de las columnas como que había sentido como ese impulso de que sí, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y desde ese momento, a pesar de que a veces no nos podemos ver, eh, tenemos visiones diferentes de las cosas, eh, reconocemos nuestra realidad como víctimas sobrevivientes del sodalicio, nos tenemos mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto y cada uno desde su trinchera está contribuyendo en esta lucha, ¿no? Que es tan desigual y tan dolorosa para tanta gente. Perfecto. Y ustedes, amigos que nos ven el día de hoy, recuerden darle like a esta entrevista, compartirla si les parece que esta información es importante que se conozca. Recuerden que se pueden hacer miembros del canal o entrar a nuestro Patreon o incluso aportar por Yape si es que quieren apoyar de una manera más directa que podamos seguir haciendo periodismo independiente. Eso es todo por esta ocasión y nos vemos en la próxima. ¡Chao!